Nos encontramos en las oficinas del compañero Lucio Castro, secretario general del SUTEC, la Organización del Magisterio Peruano. Compañero Lucio, a fin de mes el gobierno tiene que presentar su propuesta de presupuesto para el año 2027. ¿Qué esperan ustedes de ello? Primero, por tu intermedio, Marco, saludar a todo el magisterio peruano, a los trabajadores, al país. De acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo el 30 de agosto debe entregar el proyecto de presupuesto para el año 2027. Y en ese proyecto están dibujadas todas las políticas, todas las atenciones o desatenciones, la mirada que tiene el gobierno sobre cada uno de los sectores del país. Y en el caso de educación, nosotros consideramos que este fin de mes el gobierno se va a mostrar como coherente con sus compromisos o se va a demostrar como aquel que se desentiende de sus compromisos. Y los trabajadores vamos a saber también cómo actuar. Usted habla de coherencia. El primer escenario es el 28 de julio y el nombramiento de su gabinete, en el cual habla de entender, conversar con los diversos sectores del país. Sin embargo, su gabinete y lo filtrado con medidas antilaborales es un escenario que verdaderamente ha preocupado al movimiento sindical. El otro escenario es el que ha mostrado el ministro de Economía, que señala que va a ir al TCE y que no va a aceptar las leyes prolaborales. Y el último escenario es el que hoy día el primer ministro Galarreta ha mencionado sobre educación, pero no existe ni una sola palabra sobre el docente. ¿Cómo ve esta situación de concordancia en el Ejecutivo? La primera vez que conversamos con Keiko Fujimori, nosotros le decíamos de que era importante recobrar la confianza en la política y en los políticos. Y su gobierno en ese sentido debía jugar un papel central. Ella ha asumido compromisos en campaña en el sentido de que la educación va a ser prioridad, de que los derechos no van a ser desconocidos, de que un sector o una parte importante de la educación, llámese infraestructura y alimentación, va a tener atención especial y que la ley de pensiones iba a ser coordinadamente con el SUTEC, trabajada a efecto de ser atendidos y en términos de racionalidad implementarlo. Y es cierto, el nombramiento de ministros genera más desconfianza. Lo dicho en el discurso presidencial refleja imprecisión y lo dicho ahora por el primer ministro nos presenta ausencias de compromisos en educación y ahora el 30 de agosto con el proyecto de presupuesto del próximo año lo que va a hacer es confirmar si está del lado de los trabajadores y del cumplimiento de compromisos o desentendiéndose de los compromisos con los trabajadores y evidenciando más que hemos cambiado para no cambiar. Y eso definitivamente va a generar un malestar mayor en el magisterio, mayor entre los trabajadores y entendemos que nos están empujando a una situación de desarrollo de capacidad de presión a efecto de conseguir justas demandas y su atención. Pero estas contradicciones no generan más dudas que seguridad en la sociedad. Por supuesto, hay muchas dudas y el gobierno y sobre todo el ministro de Economía se está manejando torpemente lejos de buscar consensos. En un país de donde hay polarización, confrontación, lo peor es agudizarlo. Lo que tenemos que hacer es buscar consensos, buscar diálogo, buscar concertación. Si una norma legal tiene ciertas situaciones técnicas que corregir, pues sentarse a la mesa, corregirlas y asegurar que el gobierno sienta que una exigencia justa es atendida y los trabajadores satisfechos porque su demanda justa ha sido también atendida. Pero ese concierto no se está buscando y no se está dando. Y esperamos que esa reflexión la tenga el Poder Ejecutivo en estos días y con la publicación del proyecto de presupuesto del año 2027, repito, a efecto de no generar mayor desaliento, mayor contradicción y aumentar la polarización en el país, que sería lo peor. Hay definitivamente problemas concretos que tiene que afrontar este gobierno, llámese seguridad ciudadana, llámese
la situación de confrontar con el fenómeno del Niño, pero creemos que, atención para todos, puede haber estableciendo las prioridades obligatoriamente. En ese aspecto también hay otro tema que muestra las diferencias en los poderes del Estado. La Cámara de Diputados ha señalado a su presidente en la manifestación de la CGTP que va a respetar los derechos de los trabajadores y que no va a aceptar ninguna cuestión de confianza, ¿no? O darle facultades al Ejecutivo en términos que violenten los derechos de los profesores. Lo cierto es que el documento al que hemos tenido acceso los trabajadores sobre la petición de facultades tiene que ver con documentación que no es oficial, documentación que ciertamente en su contenido presentaba desregulación laboral, recorte, aniquilación de derechos de los trabajadores. Consideramos que el pedido presidencial, la evaluación que hagan los ministros tiene que ver más con el tema seguridad ciudadana, fenómeno del Niño y prioridades otras, en donde los derechos laborales tienen que ser concertados y conversados con las autoridades y no precisamente desarrollados unilateralmente por el Ministerio de Economía. Un ente importante en la problemática de educación es el ministro de Educación. Por lo tanto, es importante tener la información sobre lo que él piensa desarrollar. ¿Ustedes han conversado con el ministro? Hemos conversado con el ministro, ha mostrado su predisposición para atender plataforma de lucha, pliego de reclamos del SUTEP, y esperamos que ese compromiso se concrete. Hemos quedado en tener una reunión próxima y vamos a emitir la documentación para que así sea, y ahí podremos constatar que realmente el ministro va de la mano entre lo que dice y lo que hace. Se refiere a que él habría aceptado que se respete el incremento aprobado por el Congreso anterior. Nos ha dicho que el reglamento de pensiones refleja un acto de justicia, que al igual que el SUTEP considera que se requiere de decisión política y que lo que se debe hacer es racionalizar esta ley. Nosotros consideramos que a partir del diálogo y la concertación todo es posible, pero tenemos que sentarnos en la mesa para escuchar la argumentación del gobierno, para ver las justificaciones jurídicas, económicas, políticas para la toma de decisión, y nosotros desde nuestro lado estamos convencidos que la evaluación política, la evaluación jurídica y económica sustenta la necesidad de que esta ley sea implementada en toda su integridad. Mira, una preocupación que ha mostrado el Ministerio de Economía ha sido que las leyes generan gastos, pero no nos ha señalado cómo mira el ministro de Economía los ingresos al país. Y si uno mira ingresos, le preguntaríamos qué mirada le da al tema exoneraciones tributarias, donde este año están en disputa más o menos de 20.000 a 28.000 millones de soles, que es un dinero que necesitamos para atender demandas sociales, para atender políticas que el gobierno quiere implementar a efecto de conseguir confianza de la población. No dice nada en términos de ingresos de qué tratamiento le va a dar, por ejemplo, a todos aquellos que laboran o tienen actividad en la actividad privada en educación, que no pagan impuestos y que deberían pagarlo. No dice nada en cuanto a ingresos, por ejemplo, de los cerca de 40 millones que genera el magisterio con el impuesto a la renta, al impuesto a la quinta categoría, que ahora todos los 426.000 maestros pagan. Entonces nosotros creemos que, revisando bien el tema ingresos, contrastándolo con los gastos, sí es posible con decisión política atender esta ley justa que dignifica las pensiones de más de 200.000 maestros en el país. ¿Cómo tomar la preocupación en la educación que la señora presidenta le manifestó a usted antes que juramente, con la reducción de casi 300 millones al sector de educación por el tema del fenómeno del Niño? Mira, la preocupación, la consideración de prioridad por la educación no es un tema de verbo, es un tema de acción, es un tema de hechos concretos. Y la preocupación por educación el próximo año va a estar contenida en el proyecto de presupuesto, en donde nosotros esperamos ver mayor presupuesto para educación, donde nosotros queremos ver cómo se va a atender la ley de pensiones, en donde vamos a ver cómo se atiende el tema de infraestructura, alimentación y demás.
Por eso esperamos este proyecto de documento a efectos de tener una mirada mucho más precisa sobre el gobierno y su voluntad de atender los grandes problemas. La CGTP, el magisterio y los trabajadores salieron a las calles en todo el país y hay una opinión al respecto. El magisterio lo va a hacer el día de mañana, probablemente. Claro, hemos estado en la movilización del jueves pasado, expresando nuestro cuestionamiento y rechazo a todo intento de desconocer o reducir derechos de los trabajadores. Y el día de mañana convocamos a la población, al magisterio peruano, cesantes y jubilados, y también maestros activos a participar de la movilización a las 3 de la tarde al Ministerio de Economía, para decirle al ministro de Educación, al ministro de Economía, uno, que sea coherente con la promoción del diálogo, concierte y converse con el SUTEP, que es el interlocutor válido del magisterio, y segundo, que inicie ya el trabajo de la comisión que debe reglamentar la ley que dignifica la pensión de los trabajadores, y tenga en cuenta en el proyecto de presupuesto del próximo año los acuerdos que están contenidos también en el convenio colectivo firmado entre el SUTEP y el gobierno peruano. Por otro lado está el problema interno del magisterio, con el famoso FENATE que está persistiendo en su legalización, ¿no? A la cual ustedes han señalado que sería una acción que no garantizaría una mejora en el país. El FENATE es una organización sindical marginal. No tiene inscripción en el registro de organizaciones sindicales como sí lo tiene el SUTEP desde hace 54 años. Es una organización que ha pretendido hacer uso y abuso del poder. Lo hizo Castillo, quien nos inscribió de manera express con su ministro de Trabajo, Iber Maraví, y ahora lo ha querido hacer a último momento con el gobierno que ya salió, cambiando ministro, cambiando funcionarios, presionando a efectos de que la inscripción se diera. La ilegalidad no prosperó y entendemos que no reúne los requisitos formales, no subsana documentos, no está en capacidad de hacerlo, por tanto está destinado a hacer un intento de inscripción y no gozar, eso sí, con mención lo digo, de la confianza y credibilidad del magisterio peruano. Eso significa que la opinión de ustedes con respecto a una posible inscripción está sujeta a que no cumplen con los requisitos. Ya son como 4 oportunidades que no han cumplido requisitos, 4 oportunidades que han tenido la oportunidad de subsanar, 4 oportunidades en que han tenido la oportunidad de regularizar su inscripción y no lo han hecho. Entonces, tienen problemas que ellos tienen que saber resolver. Este fin de semana ustedes están realizando su Asamblea Nacional. ¿Cuál es la agenda que ustedes van a desarrollar? Tenemos una Asamblea Nacional de delegados, más de 250 delegados del todo el país se concentran para ver y expresar el análisis sobre la posibilidad del contenido del proyecto de presupuesto del próximo año, la necesidad y exigencia de que el gobierno actual cumpla sus compromisos de campaña y también las acciones que desarrollaremos a efectos de asegurar la situación del reglamento para dignificación de pensiones de cesantes y jubilados. Eso significa que se va fortaleciendo la unidad y la organización en el SUTEP. Ese es un proceso permanente, constante, que está en crecimiento también constante y tiene que ver mucho con el trabajo que estamos desarrollando de bajada y comunicación permanente con los maestros y auxiliares de educación del Perú, hecho que genera confianza, credibilidad e identidad y fidelidad con nuestro glorioso sindicato que es el SUTEP. Hay acciones propias que los gremios deben de estar realizando. Construcción Civil, el magisterio, entre otros, van luchando por sus propios intereses. Sin embargo, el tema de la unidad del movimiento sindical es muy importante. ¿Cómo están trabajando ustedes el propio Congreso de la CGTP que se avecina los próximos meses, ¿no?, para fortalecer el movimiento laboral en el país? Nosotros somos convencidos de que la unidad es fundamental. Y como SUTEP tenemos un acuerdo aprobado en el sentido de trabajar la unidad más amplia con todas las organizaciones sindicales, sociales del país. Y tenemos un proyecto, entendemos, superior, que es el de trabajar no solo por exigencias reivindicativas,
sino exigencias nacionales con todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, gremiales, deportivas, organizaciones políticas existentes a través del Frente Social por el Perú. En ese trabajo estamos empeñados y seguramente ya habrá al respecto informes en su oportunidad. Bueno, el día de ayer, la CITE, que es la matriz de ustedes también a nivel del sector estatal, ha cumplido 48 años y están realizando un evento importante en los próximos días. El día de mañana tenemos un evento de Trabajadores Unidos en Magdalena. Ahí estaremos juntamente con los compañeros de la CITE discutiendo temas nacionales, temas reivindicativos propios, pero fundamentalmente en torno a la unidad. Somos parte de la CITE, estaremos presentes en este evento y luego en nuestra Asamblea Nacional de Delegados que se desarrolla mañana en la tarde y el día sábado. Bien, muchísimas gracias. Lucio Castro nos ha acompañado en Hora Sindical, el programa de la clase trabajadora. Gracias, muchas gracias, un abrazo.